Hello, I'm Leonor, and today I'm going to explain why we come from the star. First, what is a star? A star is any astronomical object that shines. Technically, one could say that this is a plasma file, which keeps its shape thanks to a balance of force called hydroelastic equilibrium. This is between the force of gravity, which pushes the material toward the center of the star, and the plasma pressure that out, such as in a gas, tends to expand. The outward pressure depends on temperature, which in a typical case like the sun, remains with the supply of energy produced in the interior of the star. Therefore, the balance will be maintained under the same condition if the star keeps pace with energy production. But that rate changes over time, causing variation in overall physical properties of the star, known as the evolution of the star. Where and why are they formed? ¿Cómo comienza a formarse y cómo desaparecen estrellas? En el espacio que hay entre las estrellas hay gas, polvo y otros componentes. Todo esto se acumula en gran cantidad en el espacio y se agrupa formando nebulosas. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se forma una estrella? Hasta hace 100 años parecía imposible averiguar con precisión cómo es ese proceso y de qué están hechas las estrellas. Aunque resulta increíble, las estrellas, esos astros tan enormes, están hechas de cosas muy, pero muy chiquititas. Todos los materiales están formados por partículas muy pequeñas y se llaman átomos. Una estrella comienza a formarse cuando una gran cantidad de hidrógeno se condensa debido a la propia atracción gravitatoria. Como si se amasara la mezcla, los átomos de los gases están muy juntos y chocan entre sí. Más y más fuerte, más y más rápido. Debido a sus choques, la temperatura del hidrógeno aumenta y los electrones se separan de los átomos. Si la temperatura es suficientemente alta, los núcleos de hidrógeno al chocar se juntan y forman núcleos más grandes de un nuevo tipo llamado helio. En las estrellas, los núcleos atómicos se unen entre sí y forman otros mayores. A este proceso se lo llama fusión nuclear. Durante la fusión se libera mucha energía, que es la que hace brillar las estrellas durante mucho tiempo. Y esto pasa todo el tiempo. En este momento, en algún lugar del cosmos, en alguna nebulosa, se están formando estrellas. Cuando en una nebulosa se forman más y más estrellas, termina apareciendo una galaxia. A second after the Big Bang, the helium was extremely dense and hot, with temperatures about 10,000 million degrees, and neutrons began to disintegrate into protons and electrons. The expansion of the universe to a decrease in temperature and upon reaching 1 million degrees, about 1 second after the Big Bang, neutrons and protons began to merge, forming nuclei of deuterium, which in turn is combined with other protons and neutrons, giving rise to the nucleus of helium. This, within a few minutes, about a quarter of universe mass was converted into helium, while the rest of the universe remained in the form of hydrogen nucleus. During the next million years, the universe continued to expand until the temperature dropped a few thousand degrees and then formed the first atom of hydrogen and helium. Millions of years later, this atom generates a star inside which took place the so-called nuclear fusion reaction.